Mira, Juan, mírale lo que está haciendo. No puede ser. Dile que pare. Dile que pare. Vale, pero escúchame. ¿Quieres que haga eso de verdad? Venga, hazlo. Vale. Bueno, clase 32. ¿Otra más? Otra más y como siempre vamos a ver el doble sentido. Vale, ¿estáis preparados? Are you ready? Venga, vamos. Seguro que estáis esperando con ganas, ¿verdad? Seguro. Pues, venga, vamos a por ello. La frase era watch out o look out, don't put that into your eye. Juan, ¿cuál es la palabra? Watch out, ojo. Ojo. Watch out. Y luego, ojo de ojo, ¿no? Claro, Entonces ¡ojo! No te metas eso en el ojo. Esa es la frase. Bien, es una expresión de ojo, cuidado. También podríamos decir cuidado, pero ojo. Aunque también se usa, Juan, a veces con lo de ojo con esto, que es difícil. O estate al loro, también decía. Sí, watch out would be more like al loro. Al loro. Estate pendiente. Fíjate. Eso es. Bueno, Juan, vamos a ver hoy qué vamos a trabajar. Pues hoy vamos a trabajar algo muy importante, ¿no crees? Bueno, sí. El imperativo. Vamos a trabajar otra vez más imperativo. La movimos hace unas cuantas clases y vamos a seguir trabajando en imperativo porque, bueno, ya sabéis que tiene una conjugación distinta, a different conjugation. So let's begin with the first one. Juan, ¿cómo se diría, por ejemplo, en español? Look at me and tell me the truth. Mírame y dime la verdad. Y ahora, en plural. Okay. Look at me and plural, tell me the truth. Sí. Bueno, miradme y decidme la verdad. ¿Qué dijimos, Juan, que los españoles suelen decir? Yeah, it's true that it's very common to say mirarme instead of miradme. Okay, miradme is the correct way. But it's more difficult. Fonéticamente es más difícil decir miradme que mirarme. Bueno. So most of the time people would say mirarme o mirar. O escucharme. Bien, entonces. The correct way is miradme, escuchadme. Mirad. Suena un poco raro, pero es así. ¿Vale? Entonces, bueno, decimos que vais a oír la forma incorrecta. Bueno. Vale, Juan, ¿cómo se diría take care? Cuídate. ¿Y en plural? Cuidaos. Cuidaos. ¿Y qué vamos a oír? Cuidaros. Cuidaros Bueno, mucho. Vamos a oír eso, cuidaros mucho, pero hay que decir cuidaos, ¿vale? ¿Cómo sería listen to him, he has something important to say? Escúchale bien. Y ahora si queremos decirlo en plural, escuchadle. Lo que dice tiene sentido, así que escuchadle. Vosotros, escuchadle. Vale. Y si queremos decir write us soon. Escríbenos pronto. Y si queremos decírselo a ellos, a varios, vosotros, vamos. Sí, bueno, escribidnos pronto. Escribidnos. Nos queda un poco ahí. Escribidnos. Un poco raro. Vale. Ahora, wash your hands. Lávate las manos. Y si se lo decimos a vosotros, lavaos las manos. Correct. Cómete todo el plato. ¿Cómo se dice eso? En inglés. Eat the whole plate. Ahí, todo. Cómete todo. Y en plural sería... Cómetelo todo. Comeos todo. Comeos todo el plato. Vale, ahora. Get out of here right now. Vete de aquí ahora mismo. ¿Y si lo decimos en plural? Iros de aquí. En este caso sí es correcto decir iros. No decimos ios de aquí, No se dice ios, se dice iros de aquí. Bien. Ahora, help them to get into the car. Ayúdales a subir al coche. Y ahora si es varias personas. Ayudadles a subir. Por favor, ayudadles. So, this is the imperative, el imperativo. A bit weird. I know it's a bit weird for you, but it is what it is, Juan. It's okay. I'm sure it's perfect. They can say it very well. Él versus él.
Bueno, amigos, hoy vamos a ver la diferencia entre él y él. ¿Él y él? Sí, bueno. Uno viene con tilde, él, y el otro sin tilde. ¿Cuál es el de sin tilde, Juan? Pues el de sin tilde, if I'm not wrong, is the article. Ah, como el perro, por ejemplo, ¿no? Yeah, like the dog, el perro. So this el doesn't have an accent. Y entonces, tilde. the one with tilde. The one with tilde is the third person, yeah? Él. El Bueno, pronombre personal. Sí, digamos. Él is él. o es para él. Him. He or him. Él es guapo, él yeah. es guapo, he is handsome. O esto es para él. This is for him. En ambos casos, los dos casos es él, con tilde. Okay. Vale, entonces Juan, yo te voy a decir, vamos a decir unas frases y quiero que me digas si llevan tilde o no. Por ejemplo, la primera dice, a él le gusta el coche verde, pero no tiene el dinero suficiente. So, the first el is the one with tilde. A él. Okay? And the other two Es don't. archico. No le gusta el coche y no tiene... He doesn't have the money. So how is he gonna buy it? Vale, el siguiente. Él está preocupado porque no entiende el idioma. He is worried because he doesn't understand the language. So the first one with tilde, the second one without tilde. Okay, yeah. Él, yeah. Vale. Muy bien. El melocotón es para él, pero si él quiere, te puede dar el plátano, Juan. Bueno, el melocotón, él, doesn't have a tilde. Pero si él quiere, So yeah, that one is if also he wants, is he, so tilde. and the last one puede darte el plátano. El plátano, again, Plátano article. article. Bien. And the last one. Él no oye lo que él dice porque el volumen está muy alto. This one is a bit tricky, yeah. Él no oye lo que él dice. This is someone else, claro. Él no oye lo que él dice. Okay, so that's another Another person. person, but yeah, it's got a tilde also. Porque el volumen, again, Not tilde. article, the volume is too loud, for instance. Okay. Okay. Está muy alto, so yeah. Vale. I think it's not that difficult. This tilde, we see this tilde in future classes, especially in advanced level, because it's called la tilde diacrítica. To differentiate, para diferenciar palabras que son iguales, with tilde or without tilde, to say if it's a pronoun, for instance. Because usually monosyllables don't have tildes. tilde. Only In some these cases. types Eso es. do difference. Creo que en inglés dicen diacritic accent. I think so. ¿Vale? Lo veremos, no os preocupéis. Vocabulario. Bueno, ya está aquí el vocabulario. Una vez más, Juan. Once again, vocabulary is here. ¿Qué vamos a aprender, Juan? Por favor, dímelo. Bueno, pues hoy hay un tema pues muy interesante, los animales. Anda. Me encantan los animales, ¿eh? Me too. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo se dice lizard? Lizard, lagarto. Lagarto. Oye, pero lagarto no es una marca de lagarto, el jabón lagarto, Juan. Also, Vale. And how do you say parrot? loro. Entonces, estate al loro, es be to the parrot, sería en inglés, ¿no? Be to the parrot, ¿no? Estate al loro, ¿no? No, es watch out, ¿ok? ¿Vale? ¿Y cómo se dice? Vale, creo que es parakeet. Small parrots, ¿no? Un periquito. Un periquito. Oye, tú sabes que yo tengo un periquito, ¿no? Pues no lo sabía. Sí, es verde y amarillo. Vale, otro pájaro, Juan. Canary. Ok, pues será un canario, El canario. supongo. Sí, que cantan muy bien los canarios. Vale. Luego tenemos, Juan, snake. Ok, the snake, la serpiente. Ten cuidado. Then, vale, esta es un poco confusa. ¿Por qué? Porque en inglés we say crocodile. Crocodile en español es Cocodrilo. cocodrilo. We change the R. Instead of crocodile es cocodrilo. So this is more like coconut. Cocodrilo, ¿eh? Eso es. Vale. And hippo. Hipopótamo. Y rhino, Juan.
Pues se llaman rinocerontes. Rinoceronte. Los rinocerontes, Juan, hay que tener cuidado porque son muy agresivos, ¿eh? Sí, hay que tener cuidado, no te acerques mucho. Porque Que te puede salir cara la broma. Vale, ¿y cómo es chimpancé, Juan? Chimpancé. There's no a big difference. No. And then, Juan, tiger. Tiger es un tigre. Un tigre. Un tigre de Bengala, ¿no? Aprendamos fonética española. Bueno, amigos, vamos a ver la última letra del abecedario, ¿vale? La Z en español. Bien, la Z solo se puede usar con las vocales A, O, U. Za, zo, zu. ¿Por qué? Porque C, ci es siempre always with si. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Zapato. Yo no suelo llevar zapatos. Zumo. ¿Me pone un zumo de melocotón, por favor? Zorro. El zorro es un animal muy astuto. Zarza. En verano, las zarzas dan moras. You know? Blackberries. Zafiro. El zafiro es una joya muy cara. Yo no tengo ninguno todavía. Zarpa. Menudo zarpazo me ha metido el gato con la zarpa. Zombie. Este año, para Halloween, me quiero disfrazar de zombie. Zanahoria. Pues me gustan más las zanahorias que a los conejos. Y ya es decir... Zancada. Si quieres correr rápido, tienes que alargar tu zancada. Zanja. El otro día iba andando y casi me meto en una zanja. Casi me caigo dentro. Just, doble sentido. Ok, compañeros. We are in double meaning once again, and we have a very special sentence this week. Okay, let's see. I don't have time to check the weather forecast. What? Tell them again, just in case. I don't have time to check the weather forecast, Juan. Okay, we're expecting your comments, yeah? Yeah. Spanish. De la calle. ¿Qué pasa, Juan? Oye, ¿has visto lo que le ha pasado a Raúl, tío? Pues ni idea. Pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Tú sabes que Raúl estaba siempre conduciendo bebido todos los fines de semana. Ah, era un borracho. Sí, y encima conduciendo. Ah, ¿Sabes lo que le ha pasado, no? que está en la cárcel. Este fin de semana le han pillado, sí, ha tenido un accidente serio y se ha ido a la cárcel. Así que, Juan, el que juega con fuego, Se quema. se quema. Ok, el que juega con fuego termina quemándose. For sure. Bueno, en inglés, I guess, is the one who plays with fire, pues gets Burns. burned, ¿no? O algo así. Yeah, ¿Eh? that burning. Is quite of the same. So, el que juega con fuego se quema, so don't play with fire. No, Or you juegues- will end up burned. Eso es, ¿eh? Entonces, it's a very common saying in Spain Sí, that we always say when someone is not doing the right thing, that's and is right. going to end up having Problems, problems. yeah. Bueno, amigos, este es el final de la clase 32, Juan. Este es el final, So, así que nos vemos en 2 o 3 días. en la próxima clase. Sí, aquí estaremos, ¿vale? Así que, keep on learning. Bye. Take care.